Hola, mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva temática. Vamos a mirar primero la dinámica del encuentro sincrónico. Recuerden, estamos a 8 de marzo. El valor del mes de marzo es el esfuerzo. Y vamos a iniciar con el logro 2. Dice, explicar las características macroscópicas y microscópicas de la materia, analizando las propiedades, los cambios físicos y químicos y los factores que afectan la formación de soluciones. Fase del MI, estamos en la intervención docente. Los contenidos temáticos, las disoluciones. Recursos, tenemos el texto guía, activamente Ciencias 9. Criterios de evaluación de la actividad, pues vamos hoy a participar en clase, a analizar y responder preguntas. Reflexión. Tenemos una frase que nos dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Día tras día. Miren chicos, si nosotros nos esforzamos todos los días vamos a alcanzar el éxito. En cualquier meta que emprendamos, vamos a alcanzar el éxito si nos esforzamos día a día. Recordemos entonces, mes de marzo, valor, el esfuerzo. Y el valor del año, la perseverancia. Bien, iniciamos con la información acerca de la actividad del proyecto de aula. Vamos a realizar un foro en nuestra plataforma Santillana. Para ese foro, pues vamos a hacer primero un ensayo después de haber pues consultado, después de haber indagado sobre lo siguiente: las sustancias químicas que permiten la contaminación de los mangles de nuestra ciudad. ¿Cuáles son esas sustancias? ¿De dónde provienen? ¿Y cómo afectan los mangles? Entonces, por grupos cooperados, ustedes deben hacer el documento virtual que deben subirlo a la plataforma en el foro y luego dos integrantes del grupo pues van a socializar ese trabajo que han realizado. Entonces, mucho éxito en esa indagación, en ese rastreo conceptual que ustedes van a hacer con relación a los contaminantes de nuestros manglares. Conceptos claves. Una mezcla es una materia formada por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. Una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más elementos o sustancias que pueden presentarse en cualquier estado de la materia, en la cual sus componentes pueden ser identificados. Una disolución saturada es aquella que contiene la mayor concentración de soluto posible en un volumen de disolvente dado y para cierta temperatura. Solución insaturada. Se tendrá una solución insaturada cuando hemos disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver. Solución sobresaturada. El término sobresaturación se refiere a una solución que ha pasado el límite de soluto que el solvente puede admitir, por lo que ese exceso de soluto
aparece como un precipitado. Concentración. En química, la concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o a veces de disolvente, donde el soluto es la sustancia disuelta. La solubilidad es la medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse en otra. Puede ser expresada en porcentajes de soluto o en unidades como moles por litros o gramos por litros. Cuando los iones del soluto se disuelven, se produce la solvatación. Estos iones se separan entre sí y comienzan a ser rodeados por las moléculas que componen el disolvente. Propiedades coligativas. En química se llama propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente y no de su naturaleza. Se define ósmosis como una difusión pasiva caracterizada por el paso de agua disolvente a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. Y entendemos por presión osmótica aquella que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Los coloides son mezclas no homogéneas compuestas por una fase dispersa que casi siempre es un sólido con partículas muy pequeñas y una fase dispersa o continua que por lo general es líquida o gaseosa. Por ejemplo, la crema de leche, la pintura, el látex, la gelatina. pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presente en determinadas disoluciones. La sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Bien, iniciamos recordando el concepto de materia. Materia es todo aquello que existe, tiene masa y ocupa un lugar o un espacio. La materia no se crea ni se destruye, pero se puede transformar. Miremos aquí, la materia se clasifica en mezclas y en sustancias puras. Las mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas, un ejemplo, son las disoluciones. Las sustancias puras que pueden ser compuestos o sustancias simples formadas por los elementos. Y los compuestos que están formados por varios elementos. Los elementos que pueden ser metales, no metales, y que todos tienen un símbolo para representarlos. Vamos a hablar de las soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y está presente generalmente en pequeñas cantidades. La sustancia donde se disuelve se denomina solvente. Propiedades que caracterizan una solución. Primero, las composiciones químicas es variable. Segundo, las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. Ellos continúan con sus propiedades, conservan sus propiedades. Tercero, las propiedades físicas de las soluciones son diferentes a las de los solventes puros. La adición de un soluto o a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación.
Bien, las soluciones, de acuerdo con su estado de agregación o su fase, su estado físico, se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que es la fase del solvente quien define el estado de la solución. Si tenemos un soluto gaseoso y un solvente gaseoso, la solución va a ser gaseosa. Un ejemplo es el aire. Si tenemos un soluto gaseoso y el solvente es líquido, la solución va a ser líquida. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las gaseosas, que contienen dióxido de carbono en agua. Si tenemos un soluto líquido y un solvente líquido, pues la solución va a ser líquida. Ejemplo, el ron, que es alcohol en agua. Si tenemos un soluto líquido y un solvente sólido, la solución va a ser sólida. Por ejemplo, las amalgamas, mercurio en plata. Si tenemos un soluto sólido y el solvente es líquido, pues la solución va a ser líquida. Ejemplo, el azúcar en el agua. Si tenemos un soluto sólido y el solvente es sólido, pues la solución va a ser sólida. Ejemplo, el oro en plata o plata en oro, ¿sí? Las soluciones también se clasifican de acuerdo a la cantidad de soluto. ¿Cómo se clasifican? En solución saturada, diluida o insaturada, concentrada y sobresaturada. Solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura establecida. Solución diluida o insaturada es aquella donde la masa de soluto disuelta con respecto a la de la solución saturada es más pequeña que la misma temperatura y masa del solvente. Solución concentrada es aquella donde la cantidad de soluto disuelta es próxima a la determinada por la solubilidad a la misma temperatura. Solución sobresaturada es aquella que contiene una mayor cantidad de soluto que una solución saturada o a temperatura determinada. Esta propiedad la convierte en inestable. ¿Okay? Entonces, saturada tiene una cantidad que se puede, que sobrepasa la solubilidad. Y la diluida pues tiene menor cantidad de soluto. Concentrada tiene la cantidad exacta de un soluto. Solución sobresaturada tiene mucha cantidad de soluto. Solubilidad. Recordemos el concepto de solubilidad. Solubilidad es la máxima cantidad de una sustancia, soluto, que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una determinada temperatura. Soluciones saturadas alcanzan la solubilidad, sobresaturada la sobrepasa, insaturada no la alcanza. La solubilidad comúnmente se expresa como la máxima cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada. Factores que influyen en la solubilidad. La solubilidad depende del tamaño de las partículas, de la naturaleza del soluto y del solvente, de la temperatura. Generalmente, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. De la presión, importante sobre todo la solubilidad de los gases en cuanto a la presión. Factores que alteran la solubilidad.
La solubilidad de una sustancia depende de la naturaleza del disolvente y del soluto, pues para que exista disolución, ambos componentes deben tener polaridades semejantes. Ejemplo, el agua es un compuesto polar que disolverá con facilidad sustancias polares. Este factor se denomina naturaleza del soluto y del disolvente. Otros factores que afectan la solubilidad son la temperatura y la presión. Temperatura y efecto en la solubilidad en un sólido. Al aumentar la temperatura de la solución, se facilita el proceso de disolución del soluto. La figura muestra cómo cambia la solubilidad de distintas sustancias sólidas al cambiar la temperatura y se observa que en general la solubilidad de un soluto sólido aumenta al aumentar la temperatura. De pronto vemos en la gráfica pues sustancias sólidas y miramos cómo va aumentando la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Temperatura y efecto en la solubilidad de un gas. Esto es distinto cuando el soluto es un gas, ya que la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. El gas escapa del líquido y disminuye la solubilidad. Presión y efecto en la solubilidad de un gas. El factor presión es apreciable en disoluciones que tienen un soluto en estado gaseoso, en las que aumenta la solubilidad del soluto proporcionalmente al incremento de la presión aplicada. Mayor presión con la tapa, la gaseosa, y menor presión sin tapa. Solvatación. La solvatación es el proceso de asociación de moléculas de una disolución con moléculas o iones de un soluto. Al disolverse los iones en un solvente, se dispersan y son rodeados por moléculas. A mayor tamaño de ion, más moléculas de solvente son capaces de rodearlo y más solventado se encuentra el ion. Aquí vemos, por ejemplo, en una solución de agua y cloruro de sodio, aquí vemos el sodio que pasa a las moléculas de agua, el ion del sodio, lo rodean y eso es lo que se conoce como solvatación. Bien, aplicación de las unidades de concentración. Vamos a hablar ahora de las concentraciones de las soluciones. Se define como la concentración de una solución, se define como la cantidad de soluto disuelta en un solvente. Se expresa en unidades físicas como porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen. Unidades químicas como molaridad, molalidad y normalidad. Todas estas unidades de concentración expresan o representan la cantidad de una sustancia disuelta en otra. Concentración de una disolución. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una determinada cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. Existen distintas formas de expresar la concentración de una disolución. Tenemos las unidades físicas y las unidades químicas. Unidades físicas como porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen.
partes por millón. Unidades químicas como la molaridad, ojo, no vamos a confundir molaridad, es molaridad y acá es molalidad. Fracción molar, normalidad. Bien, ácidos y bases. Vamos a mirar diferentes teorías sobre lo que es un ácido y una base. Tenemos aquí la teoría del señor Arrhenius, Bronsted-Lowry y la de Lewis. Entonces, la definición de ácido para Arrhenius dice: los ácidos ceden iones de hidrógeno en agua. Bronsted-Lowry dice que el ácido es dador de protones. Y Lewis dice que el ácido es un aceptor de electrones. Definición de base. Arrhenius dice que las bases ceden iones OH en agua. O ion hidroxilo. Aceptor para Bronsted-Lowry es un aceptor de protones. Y para Lewis es un dador de electrones. Reacciones ácido-base. Para Arrhenius se forman, en las reacciones ácido-base se forma agua. Y para Bronsted-Lowry hay transferencia de protones. Para Lewis, formación de enlace covalente coordinado. La ecuación de Arrhenius. H más OH menos produce agua. Bronsted-Lowry. HA más B produce A más BH. Lewis, A más B produce AB. Limitantes. Para Arrhenius, aplicable únicamente en disoluciones acuosas. Para Bronsted, aplicable únicamente en reacciones de transferencia de protones. Para Lewis es una teoría general. Hablemos ahora del pH. ¿Qué es el pH? El pH es una abreviatura de potencial de hidrógeno. P significa potencial de hidrógeno. Es un parámetro que indica la concentración de iones de hidrógeno que existe en una solución. Dicho de otra manera, es una unidad de medida que nos indica el grado de acidez de una solución. Los valores de pH varían en una escala que va de 0 hasta 14. Aquí vemos la escala del pH, va de 0 hasta 14. 7 es neutro, menor de 7 es ácido, mayor de 7 es alcalino. Y aquí tenemos algunos ejemplos: ácido clorhídrico, jugos gástricos, limón, cerveza, son sustancias ácidas. Y en el caso de sustancias básicas, tenemos el bicarbonato de sodio, el amoníaco, el hidróxido de sodio. Bien, chicos, vamos entonces a la orientación de la actividad de aprendizaje. Tenemos aquí las actividades del saber. Realiza lectura, la salud en Colombia, en el módulo 1, página 14 y 15. Y luego desarrollar las preguntas del pensamiento crítico. Realiza la actividad titulada ¿Qué estamos aprendiendo? Volumen 1 del módulo 1, páginas 79, 80 y 81. Y desarrollamos las actividades sugeridas. En el texto guía vamos a realizar las actividades que estamos aprendiendo, volumen 1, página 211, 212 del módulo 2. Vamos a formular hipótesis sobre las funciones de los ácidos y las bases en procesos propios de los seres vivos, respiración y digestión en el estómago.
en el módulo 4, página 201. Vamos a identificar algunas variables al comparar la teoría de Arrhenius, de Brewster, de Lewis, para la explicación del comportamiento químico de los ácidos y las bases para interpretar las propiedades ácidos o básicos de algunos compuestos. Eso en el módulo 4, página 200. Para las actividades del indicador del hacer, vamos a realizar una lectura comprensiva del texto guía sobre los tópicos soluciones en la página, desde la página 74 a la 78 del módulo 1. A partir de la lectura, elaborar un glosario de las palabras claves y los términos desconocidos. Identificar las ideas principales de la lectura para elaborar gráficos y mapas conceptuales. Vamos a buscar información para explicar con argumentos la importancia de la acidez y la basicidad como propiedad química de algunas sustancias y señalar su aplicación biológica y su uso cotidiano e industrial. Módulo 4, página 194. Vamos a plantear problemas sobre solubilidad para identificar los componentes de una solución y representar cuantitativamente el grado de concentración utilizando algunas expresiones matemáticas como porcentaje volumen, porcentaje masa y molaridad y molalidad. Vamos a calcular entonces algunos ejercicios allí de concentración. En el punto 9 vamos a realizar lectura y vamos a realizar las actividades de la página 213, módulo 2, actividad que estamos aprendiendo. Punto 10, vamos a plantear problemas para determinar la acidez y la basicidad de algunos compuestos dados de manera cualitativa por colorimetría y cuantitativa a escala de pH, pOH. En el módulo 4, página 199. Y el punto 11 es el compromiso con el proyecto de aula. Vamos allí a estar mirando cuáles son las sustancias químicas que contaminan nuestros mangles y vamos a proponer acciones que ayuden a mitigar ese impacto de estas sustancias. Y para el indicador del ser, vamos a crear e ingeniar, vamos a elaborar una historieta corta con mensaje alusivo al cuidado y protección de los mangles. Bueno, mis chicos, hasta aquí pues nuestra guía, nuestra actividad de aprendizaje. Muchas bendiciones y éxito con esas actividades. Orden del día, tenemos el saludo, la bienvenida, la reflexión, presentación de la ruta académica, presentación de la metodología de trabajo virtual, explicación de los nuevos conceptos, orientaciones para el desarrollo de las actividades de aprendizaje número 2.